¿Cómo puedo ser luz en medio de este mundo? Bueno, reflejando el carácter de Cristo, compartiendo el Evangelio, practicando buenas obras y siendo un testimonio viviente. Todo para la gloria de Dios. Bueno, si vemos lo que hablamos el fin de semana pasado y lo que Pablo le estaba instruyendo a la iglesia de Filipos, era lo siguiente. A ver si se acuerdan, que mantengan la unidad. Recuerda cuando él dijo: llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Les dicen, ¿cómo van a hacer esto? Bueno, no hagan nada por egoísmo y vanidad. Con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Recuerda que hablamos de eso la semana pasada. Cada uno debe velar no solo por su propio interés, sino también por el interés de los demás. Y después nos llevó al capítulo 2, versículo 5, cuando dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Recuerda que veníamos todos aporreados y después nos lanzaron para allá y nos dejaron peor. Que siendo por naturaleza Dios, no consideró a ser igual a Dios. Que se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó a lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Ahora, teniendo en cuenta lo que ya Pablo había hablado, vamos a Filipenses capítulo 2 y vamos a leer ahorita del 12 al 13, que dice: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino más bien ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y con temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Y Pablo, ya habiendo puesto a Cristo como ejemplo anteriormente, él está elogiando aquí a los filipenses por su obediencia. Como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Este tipo de obediencia es la que Pablo esperaba de los cristianos de Filipo. Hermanos, uno tiene que ser obediente como el Señor. ¿Está el pastor o no está el pastor? La gente de Filipo era obediente a Dios, a Cristo, estando Pablo o no estando Pablo. Nuestra obediencia, recuerda que es con Cristo. No es que cuando está el pastor, entonces yo, tiene el pastor, Dios le bendiga, pastor. Y después, porque nuestra obediencia no es con el pastor. Nuestra obediencia no es con tus hermanos. Nuestra obediencia no es en lo público o en lo privado. Tu obediencia es todo el tiempo con Cristo. Y ustedes delante de los hombres tal vez pueden fingir ser alguien que no es. Yo puedo fingir aquí ser una persona muy espiritual. Sí, hermano, y ustedes van a decir: wow, mira, hermano Javier. Pero resulta que mi corazón ni pendiente con Dios. Y les recuerdo esto: el Señor escudriña los corazones, prueba los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Eso lo dice Jeremías 17:10. El cristiano real busca imitar y ser como Cristo, tanto en lo privado como en lo público. ¿Está el pastor? Soy obediente a Cristo. ¿No está el pastor? Soy obediente a Cristo. Estoy en lo privado, soy obediente a Cristo. Estoy en lo público, soy obediente a Cristo. Tu obediencia es con Cristo. Y por eso Pablo le dice: como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino ahora en mi ausencia. Y ahora Pablo le dice a ustedes: chévere, ustedes son obedientes, ahora les voy a encargar algo. Y lo voy a leer en diferentes versiones. La que leímos ahorita: lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Y esto lo han sacado muchísimo de contexto y lo han usado para manipular a algunas personas, ¿verdad? Pero
Entendamos un poquito más lo que quiere decir Pablo aquí. Otra versión dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Y ahí uno empieza como que, ay, me suena diferente. Otra versión, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Pablo no quiso decir aquí que nos ocupáramos de nuestra salvación para ganarla. ¿Aquí alguien se ha ganado su salvación? ¿Alguno de los que está aquí se ha ganado la salvación? Entonces, ¿cómo vas a perder algo que tú no te has ganado? Que yo sepa, la salvación viene ¿de quién? ¿De quién? De Dios. Pablo lo que habla aquí es que debemos darle valor a nuestra salvación. Porque no es cualquier salvación. Dios no te salvó de un accidente. Dios no te salvó de un quiebre. Dios no te salvó de romper una relación. Dios te salvó de recibir su justicia al punto tal de que mueras. El infierno. De su justicia, de su ira. De eso te ha salvado el Señor. O sea, no estamos hablando de cualquier salvación aquí. ¿Cómo debo hacerlo? Con respeto. Y porque mucha gente ve la palabra temor, a veces dice, ay, es que tengo que cuidar mi salvación, porque Dios me manda para el infierno. No, hermano. ¿Sabes? Yo amo a mi padre, pero tengo un temor para con mi padre. No es un temor de miedo, es un temor de respeto. Y eso es lo que está hablando aquí. Está diciendo con respeto, con devoción. Ustedes dedíquense a darle valor a esa salvación que han recibido. No puedo tomar mi salvación a la ligera. Ay, Cristo me salvó. Ay, sí, me salvó en la cruz ese día. Yo sigo viviendo mi vida normal. No. Tengo que saber lo que pasó allí. Recuerda cuál es el precio de tu rescate. Yo te lo voy a recordar, como lo dice en 1 de Pedro 1, 18, 19. Ahí nos enseña Pedro que el precio de nuestro rescate no se pagó con cosas perecederas. O sea, no la pagaron con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Déjame recordarte algo que dice Isaías 53. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Hermano, este sacrificio, este rescate, esta salvación, su costo fue muy alto. Por lo tanto, nosotros no podemos tomar esto a la ligera. Y eso es lo que le está diciendo Pablo aquí a la gente filipense. No tomen su salvación a la ligera, porque es algo que tiene muchísimo valor. Cuando nosotros comprendemos el sacrificio de Cristo, cuando nosotros entendemos lo que pasó Cristo, cuando nosotros entendemos de qué nos libró Cristo, entonces nosotros le vamos a dar valor a nuestra salvación y vamos a tener respeto por ella. Vamos a tener devoción por ella. Y entendamos algo que tenemos que tenerlo claro, porque si no, no vamos a entender. La salvación es monérgica. Y ustedes dicen, ¿qué? Monérgica es que es el esfuerzo de una sola parte. La salvación es exclusivamente, viene de nuestro Dios. Ninguno de nosotros va a hacer nada. Yo creo que si nosotros dijeran, ¿qué pusiste tú para tu salvación? Tú vas a decir, bueno, mi pecado, toda mi maldad, lo malo que soy. Ahora, el proceso de santificación o la obra santificadora del Espíritu Santo que ustedes siempre me oyen nombrar es sinérgico. ¿Qué significa sinérgico? Que es de ambas partes. En la obra santificadora tú y yo participamos. Lo que estamos viendo los días viernes, ¿verdad? En nuestra reunión online es que Dios nos dejó medios de la gracia para nuestra santificación.
ahí participamos nosotros. No es que ahora va a venir el Espíritu Santo y ya creíste, fuiste transformado, ahora te domino como un muñeco. No. Nosotros debemos, hermanos, crecer, vivir, entender sobre nuestra salvación. No puedo tomar mi salvación a la ligera, porque la salvación, como veíamos, esa gracia inmerecida, Dios nos la dio porque quiso. Debo vivir con reverencia y humildad ante Dios. Porque si yo no vivo con reverencia y humildad ante Dios, hermano, yo no voy a valorar lo que Dios me da. Y como yo tengo reverencia, hermano Javier, como yo tengo humildad delante de Dios, pero ¿cómo la vas a tener si no lo conoces? ¿Cómo la vas a tener si no oras? ¿Cómo la vas a tener si no lees la palabra? ¿Cómo la vas a tener si no tienes comunión con tus hermanos? ¿Cómo la vas a tener si no quieres venir a la iglesia? Tenemos que entender la magnitud del sacrificio de Cristo. Meditar en este amor que fue derramado sobre nosotros, inmerecido. Dios nos ha mostrado tanto amor para con nosotros. Cuando comprendemos esto, entonces le vas a dar valor a tu salvación y vas a querer saber más. Por eso dice, crezcan, valoren, vivan. Y tienes que tener, lo vuelvo a decir porque es importante que usted lo sepa, reverencia y respeto por estas cosas. Hermano, entienden, no fue cualquier cosa lo que Dios está haciendo por ti. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. O sea, no tomen su salvación ahí así, sí, Cristo me salvó y ya. Denle el valor que tiene esto, porque es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, es un regalo inmerecido. Debo vivir en función de esto. El ejemplo que pone Pablo en la carta de los Efesios capítulo 6, que él dice que la salvación es como el casco, cuando está hablando de la armadura del cristiano y todo aquello. ¿Por qué él da este ejemplo? ¿Por qué lo pone como el casco? Nuestra salvación mantiene nuestra mente protegida. ¿Sabías? ¿Por qué? Porque la centra en eso, en la salvación, la centra en el Evangelio. Nos protege y nos da esperanza a nuestra vida eterna. Cuando tú estás pensando constantemente en tu salvación, tú no tienes tiempo de estar pensando otra cosa. Nos recuerda constantemente la obra redentora de Cristo. Por eso es como un casco que nos está protegiendo. Nos está protegiendo de todas las cosas que estamos recibiendo en este mundo. Pero usted mira, uy hermano, sí, yo lo he intentado, yo me he esforzado, pero es que no sé, bueno, no te preocupes por eso. Porque una vez que tú empiezas a conocer a Dios, y eso es lo que estamos haciendo en nuestra escuela dominical, ¿verdad? Viendo los atributos de Dios, quién es Dios, y cuando tú empiezas a saber quién es Dios, cuando empiezas a entender la obra de Cristo en la cruz, en su sacrificio, cuando empiezas a entender la gracia, entonces ya tú empiezas a recibir ayuda. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su voluntad. Y la frase producir el querer como el hacer no significa que Dios controla a las personas para que actúen bajo su voluntad. Ahora soy un robot y Dios me hace muerte y yo me muevo. No, así no actúa Dios. Se refiere a una obra regeneradora del Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Bueno, el Espíritu Santo nos da la capacidad de desear y hacer lo que es bueno ante los ojos de Dios. Te lo vuelvo a decir. El Espíritu Santo nos da la capacidad, el Espíritu Santo nos hace desear lo que es bueno ante los ojos de Dios. Y eso es porque es algo que no podemos hacer por nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Pregunta. ¿Dios te atrajo a Cristo? Respóndame. ¿Dios te atrajo a Cristo? Sí. Dios puso el querer como el hacer en ti para que buscaras a Cristo.
Dios te ha regenerado. O sea, ya eres una nueva criatura y las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, entonces fue Dios que puso el querer como el hacer en ti para que ahora vivas a la manera de Cristo. Dios te está santificando. Recuerda que la santificación nos habla de transformación, nos van a llevar a la imagen de Cristo. ¿Estás viviendo esa transformación? ¿Sí? Entonces Dios está poniendo el querer como el hacer en ti para que tú busques la santidad, para que tú odies el pecado, para que tú ames lo que Dios ama, y odies lo que Dios odia. Es Dios quien te va capacitando. Es Dios quien te va guiando. Es Dios que te fortalece. Es Dios que de acuerdo a su voluntad te va guiando. Pero no como un robot, hermano. Sino que ya hay un cambio de naturaleza en ti. Escuchamos el testimonio de una hermana hace rato que decía, ¿verdad? Es que yo veo eso y ahora me da... porque eso es lo que Dios pone en ti. Dios el pecado, a ti también ese pecado te... Y lo que Dios ama, entonces tú antes tal vez decías, ay, no solo me gusta, pero ahora empiezas a amarlo. Ese es el cambio de naturaleza. Esa es la obra santificadora del Espíritu Santo. Ahora vamos del versículo 14 al versículo 18. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre sacrificio y servicio que procede de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Y aquí Pablo está dando algunos consejos. Hagan todo sin quejarse. Hagan todo sin discutir para que nadie pueda criticarlos. Porque hoy vemos muchos cristianos que se la pasan quejándose, que se la pasan discutiendo, que se la pasan señalándose. Y mucha gente dice, por eso yo no soy. Es culpa de estos hermanos, que se la pasan siempre en un pleito, que se la pasan señalando a todo el mundo por internet, que se la pasan... Y entonces pelean con Dios, pelean en la iglesia, pelean con la familia, pelean con la gente que no es creyente, pelean con todo el mundo, andan en un conflicto todo el tiempo. Hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos. O sea, lleven una vida limpia, lleven una vida pura como corresponde a los hijos de Dios. Me gusta mucho cuando dice, brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. El mismo Señor Jesús dijo en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Y a veces le pasamos, ay sí, somos la luz, pero le pasamos por encima a esto. Hermano, usted es el ejemplo. Mucha gente tiene sus ojos puestos sobre ti, ¿sabías? Y te ven como un ejemplo. Wow, ¿viste el hermano tal? ¿Viste la hermana tal? ¿Viste a fulanito? Wow, esa persona se ha cambiado. Mira, ahora es así. Wow, me gusta como es ahora. Pero si me ven a mí en un solo pleito, en un problema para todo, ¿qué van a decir? No, mira, por eso yo no soy cristiano, por eso yo no soy evangélico, por eso yo no voy para la iglesia. Si la gente de la iglesia es así, maestro, no. Eso es lo que dice la gente. Pero es por el mal testimonio de muchos. Ahora, ¿cómo puedo ser luz en medio de este mundo como manda Cristo? Déjame darte algunos consejos. Reflejando el carácter de Cristo. Efesios 5:8. Porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Otro consejo. Compartiendo el evangelio. ¿Cómo la gente va a saber que yo soy cristiano si yo no hablo de Cristo?
¿Cómo yo le voy a dar la luz del evangelio a otros si yo no lo predico? Y déjeme decirle que esto es un mandato para la iglesia. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, vaya y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Debo compartir el evangelio. Ahí estoy siendo luz. Otro, practicando buenas obras. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Otro, necesito ser un testimonio viviente, no solo de palabras, no solo decir, sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero no vivo eso, no transmito eso. Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras, escuche, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Lo entendió? Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Cómo puedo ser luz en medio de este mundo? Bueno, reflejando el carácter de Cristo, compartiendo el evangelio, practicando buenas obras y siendo un testimonio viviente. Hermano, la luz se utiliza para hacer las cosas evidentes. La luz se utiliza para guiar, la luz se utiliza para advertir, la luz se utiliza para traer ánimo, la luz se utiliza para hacer las cosas seguras. Por eso vemos al salmista diciendo, lámpara es a mis pies tu palabra. Está hablando de esa luz que es la palabra de Dios en nuestra vida. Hace las cosas evidentes, nos guía, nos advierte, nos da ánimo y nos da seguridad. Hermano, viva conforme a su llamamiento. Como decía Pablo en versículos anteriores, vivan conforme al llamamiento del evangelio que han recibido. No puedo seguir viviendo mi vida, yo soy así. No, hermano. Dele valor a su salvación. Dele valor a su vida. Ahora usted es hijo. Es hijo. Y ese título de hijo tiene también responsabilidad en mi momento de vivir. Soy hijo y, pero como yo soy hijo de Dios, entonces, yo sigo viviendo mi mal. ¡No! Y vamos a las siguientes palabras de Pablo, que continúan, pero lo voy a leer de la versión TLA, para que entendamos mejor. Continúa Pablo diciendo, entonces, el día que Cristo vuelva, imagínense, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Porque Pablo ha vivido a la manera de Cristo. Pablo está sufriendo por Cristo. Pablo está gozoso por el trabajo que está haciendo para Cristo. Eso es algo gratificante para él. Usted, cuando sufre por Cristo, ¿usted se alegra o se deprime? Debería alegrarse. Porque Dios está usando tu situación para bendecir a otros. Dios está usando tu situación para expandir el evangelio. Continúa Pablo diciendo, sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda ante Dios. Recuerde lo que decía Pablo de la muerte, que la muerte era... Recuerda que él anhelaba estar con Cristo, ya tenía ese problema allí. Recuerda, no es que si yo me quiero ir con Cristo, anhelo irme con Cristo, pero es que también quiero estar con ustedes, porque sé que si estoy con ustedes los estoy ayudando y los estoy edificando. Estaba en ese dilema, ¿verdad? Pero él anhelaba estar con Cristo. Por eso dice, me alegraré si tengo que perder mi propia vida. No va a decir, hermano, es que me voy a morir y la verdad que oren por mí. No. A él le daba alegría si tenía que irse con Cristo ya. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría, dice Pablo. Porque ahí están los filipenses
trabajando fuerte por el evangelio, predicando, luchando. Y él le dice, eso es una ofrenda también delante de Dios. Y ahora Pablo nombra a dos personajes, los cuales nos dan un testimonio de luz increíble. Pablo habla de dos hombres ejemplares que viven como luz en este mundo lleno de oscuridad. Se trata de Timoteo y Epafrodito. Y primero vamos a hablar un poco sobre Timoteo. Timoteo era de Listra, una ciudad de Licaonia. Su madre Eunice y su abuela Loida eran creyentes. Timoteo desempeñó un papel crucial en la iglesia primitiva, especialmente en la enseñanza, en el pastoreo y en el liderazgo. Pablo destaca por la fe, Pablo destaca por su amor, Pablo destaca por su pureza, Pablo destaca por su fidelidad al servicio del evangelio. Ahora vea las palabras que Pablo escribe en esta carta, versículo 19. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme a traer noticias de cómo están. Si vemos aquí, Pablo era un colaborador fiel de la predicación del evangelio y el establecimiento de iglesias. Pablo planeaba enviar a Timoteo a Filipos, y esto muestra que Timoteo no es que era un mensajero que él lo tenía para allá para acá. Timoteo era un líder respetado y era una persona confiable dentro de la iglesia de Cristo, porque Pablo no va a mandar cualquiera. Pablo decía, bueno, vete para Filipos, y no, él tenía que mandar una persona que estuviera cimentada en Cristo, una persona que manejara correctamente la palabra de Dios, una persona que su vida estuviera enfocada en el evangelio y en la salvación de Cristo. Versículo 10. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestra de lo que es. Vea lo que está diciendo Pablo aquí. Está destacando la dedicación, la fidelidad de Timoteo al servicio del evangelio. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Pablo está destacando el ejemplo de Timoteo, quien mostró humildad por su consideración por los demás. No es como los otros que se ocupan de sí mismos. Dice, este joven no, este chamo no. Su compromiso con la obra de Dios y su amor por los hermanos en la fe, Timoteo en una figura importante dentro del ministerio. Ojalá uno siempre pudiera decir, ¿verdad? Es que no tengo a nadie. ¿Cómo? Continúa diciendo Pablo, como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Y este joven discípulo, Pablo lo consideraba como su hijo en la fe. Fue una de las personas donde Pablo tomó todo lo que Dios le había dado y lo vació sobre este joven. Y el carácter de este joven, vean cómo era. Espero enviarlos a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí. Y el Señor me ha dado confianza que yo mismo iré pronto a verlos. Pablo sigue con la confianza de que él va a ser liberado de esa cárcel. Ahora hablemos del otro personaje, Epafrodito. Versículo 25. Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano,
colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Vemos que Epafrodito era el mensajero y servidor de la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos lo mandó para donde Pablo, para llevarle provisiones. La iglesia de Filipos, recuerda que estaba preocupada por la cárcel de Pablo. Y Pablo lo describe, no como, ay, aquí me llegó el mensajero. No, lo describe como un hermano. Lo describe como un colaborador. Es más, lo describe como un compañero de milicia. O sea, que Epafrodito no era una persona que dijo, mira, Pablo, aquí te mandaron y ya es la iglesia. No. Había una hermandad, era iglesia. Era colaborador. A lo mejor no sabemos, Epafrodito dijo, yo llevo las provisiones, démela, yo me voy. Y era un compañero de milicia, era una persona que estaba predicando, que estaba trabajando por el reino de Cristo. Versículo 26. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron que él estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo, incluso a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Mire, hermano, Epafrodito se enfermó gravemente durante el viaje, lo que indicaba que se esforzó al máximo para cumplir con su misión. Epafrodito enfermó gravemente, incluso estuvo a punto de morir, poniendo en riesgo su vida por la causa y el servicio de Cristo. Pero Dios tuvo misericordia de él y lo sanó. Y esto le trajo consuelo a Pablo también. Esto le trajo consuelo a la iglesia de Filipos. Pablo quiere enviarlo de vuelta porque él tiene deseos de estar con sus hermanos. Cuando usted falta un domingo, ¿cómo se siente? Algunos de ustedes me han dicho, sí, pastor, ay, me hicieron falta. Imagínate este hombre que hizo un viaje tan largo, un viaje tan fuerte, se enfermó y tenía tanto tiempo ya sirviendo ya con Pablo que decía, oye Pablo, ¿cómo extraño a mi gente? Oye Pablo, extraño a la gente de Filipos. Oye, cuando nos reuníamos y cantábamos y estábamos ahí predicando el evangelio, ay, extraño a esa gente. Él ya estaba como extrañando su tierra. Versículo 28. Así que estoy aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Recíbanlo en el amor del Señor y con mucha alegría y denle el honor que esa persona como él merece. Qué bella palabra la que está usando Pablo aquí por él. Pues arriesgó su vida por la obra de Cristo. Estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían hacer tan lejos. Qué palabras tan preciosas. Cuando dice, denle honor a esta persona porque él lo merece. Cuando vemos a un hermano que se esfuerza, cuando vemos a un hermano que vive en función de, esta persona es digna de honor. Wow. Ahora, hermanos, para terminar, ¿cómo somos luz? Y anote por allí los que anotan. Siendo obedientes y creciendo en nuestra salvación. Al trabajar en nuestra salvación con temor y temblor, yo estoy reconociendo la soberanía y la gracia de Dios en mi vida. Debemos darle valor a nuestra salvación y estimular a nuestros hermanos que le den valor a nuestra salvación. Ser luz, mi hermano, implica obedecer la palabra de Dios y vivir en santidad. Ser luz es dejar que el Espíritu Santo me guíe, que el Espíritu Santo me capacite para ser la luz de Cristo en este mundo que necesita de su amor y redención. Recuerde, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Otro.
teniendo compañerismo, ser colaboradores. Timoteo y Epafrodito son un ejemplo de esto. Colaboraron con Pablo en el ministerio. Nosotros debemos hacer lo mismo con la iglesia. Ser luz implica trabajar en la unidad con otros creyentes. Yo no puedo ser luz y trabajar en la unidad yo solo. Tenemos que apoyarnos mutuamente, animándonos en nuestra fe y sirviendo juntos a la expansión del reino de Dios. Recuerden, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios. Otro, siguiendo el ejemplo de Cristo. Pablo nos presenta el ejemplo supremo de humildad y sacrificio en la persona de Cristo Jesús. Lo hablaba el fin de semana pasado. Nuestra actitud tiene que ser como la de. Ser luz implica imitar a Cristo en su actitud, en su servicio desinteresado, en su amor sacrificial y la humildad en servir a los demás. Así tenemos que ser tú y yo. Así vamos a ser luz. Tenemos que ser como Timoteo en su fe, en su amor, en su pureza y en su fidelidad. Tenemos que ser como Epafrodito, sirviendo a tal punto que se esforzó al máximo para cumplir su misión para Cristo, que estuvo a punto de entregar hasta su propia vida. Muchas veces leemos esto y vemos, sí, Timoteo, sí, un chamo ahí, nos dicen que era un joven, sí, Epafrodito, sí, una persona que fue. No, hermano, ve al servicio de estas personas, ve al sacrificio de estas personas. Estas personas están actuando como Cristo, estas personas están teniendo la actitud de Cristo Jesús. Es la misma actitud que tenemos que tener tú y yo, porque somos la luz de este mundo. El mensaje de hoy es más corto de lo que hemos visto antes, pero tiene una profundidad, hermano, que si usted se sienta y lo medita, esto tiene que generar un cambio en su vida ya y ahora. Porque yo como cristiano no puedo vivir esta vida a lo light. Mi cristianismo no puede ser un cristianismo a lo light. Mi relación con Dios no puede ser a lo light. Lo light para Dios no existe. O eres frío o eres caliente, porque si eres tibio, te vomito. Tienes que esforzarte. Recuerde, en la hora santificadora tú y yo participamos. Usa los medios de la gracia para crecer en tu santidad, para crecer en tu vida de justicia, de piedad. El Espíritu Santo está allí. Ora a Dios. Dios, necesito ayuda. Necesito que tu Santo Espíritu me ayude, porque es que tengo esta situación, o tengo este vicio, o tengo esta dificultad, estoy atado a esto. ¡Ayúdame! Ahí está el Espíritu de Dios. Agrega su oración y dígale: Señor, cada día que pasa, hazme más como tú. Quiébrame si es posible. Si me tienes que quebrar, quiébrame. Quiébrame. Pero hazme como tú. Necesitamos ser como Cristo. Pablo lo está gritando aquí por todos lados. La actitud de Cristo. Y no voy a caer en el tema pasado. Voy a la predica pasada y va a ver la actitud de Cristo. Y cómo se nos llama a ser como Cristo. Iglesia, tenemos que despertar. Dejar la comodidad. No. El cristianismo no lo vivimos solo el domingo. No el viernes cuando estamos conectados allí. Que también lo vivimos todos los días. Donde yo esté en la casa, esté en el trabajo, esté en la escuela, esté en el liceo, esté en la universidad, esté comprando en la panadería, esté en el mercado. Donde yo esté, yo tengo que actuar como Cristo. Comienza en tu casa. Comienza actuando como Cristo en tu casa. Y cuando empiezas a actuar como Cristo en tu casa, vas a actuar como Cristo allá afuera.
Y vas a actuar como Cristo en la iglesia. Y vas a actuar como Cristo donde estés. No sé, el llamado de Pablo hoy. Sean luz. Valoren su salvación. Y nos dejó el ejemplo de todos dos grandes hombres. Timoteo y Epafrodito. Amén.